Hola, hola, muy buenas noches, mujeres de la palabra, Dios les bendiga. Estoy muy contenta de poder empezar ya a ver con ustedes este libro que para mí ha sido mucha bendición. Y obviamente, como siempre hemos repetido en las mesas de estudio y en el martes de estudio bíblico, que este libro no reemplaza la palabra de Dios de ninguna manera. Este libro es una guía temática para poner orden en el estudio, pero la palabra de Dios es nuestro faro, nuestra guía, nuestro libro de texto. Y esta tarde vamos a reflexionar en tres mentiras que las mujeres creemos. A veces las tres, a veces una, pero de cualquier manera, siempre al ser seducidas por una de estas mentiras, vamos a encontrarnos atrapadas en dolor y en circunstancias en las que, por supuesto, no nos gustaría ver a los que amamos. Así que, vamos a comenzar y vamos a comenzar con una oración. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo. Te doy gracias por cada una de las mujeres que ya están conectadas y te suplico, Padre Celestial, que nos ayude, Señor. Revélanos la verdad de nuestro corazón para poder, Señor, entender a cabalidad de qué maneras hemos fallado en creerte a ti, creer tu verdad. Oh Padre Santo, ten misericordia. Extiende tu mano bondadosa, toca nuestro corazón, Señor. Infúndenos el valor que necesitamos para enfrentar cada mentira y decirles adiós, para que tú reines sin rival en nuestros corazones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero decirles a manera de introducción que muchas de las veces nosotros podemos pensar, no, hombre, pues qué mentiras podría yo creer, ¿no? De ninguna manera, yo no creo ninguna, pero sabes una cosa, hay veces que aunque no vamos por la vida diciendo, yo creo, ¿sabes qué? Una mañana, ¿no? Yo creo que Dios no es bueno. No, nadie se para una mañana y dice eso o así saluda a su familia, pero la manera en la que vivimos, la manera en la que tomamos decisiones, la manera en la que enfrentamos los problemas, la manera en la que enfrentamos los desafíos, sí están diciendo lo que creemos de Dios. Y por eso quiero llevarte ahora a reflexionar sobre la primera mentira. Así que quiero pedirte que pienses, que abras tu corazón y que pienses, yo he creído esto, yo he, yo he pensado así. En alguna ocasión yo me he visto o he visto comprometida una decisión que he tomado o un pensamiento con esta mentira, porque la primera mentira es, en realidad Dios no es bueno. Suena fuertísimo, ¿no es cierto? Pero es que realmente a veces, muchas de las veces, podemos vernos atrapadas en esta mentira. ¿Saben cómo? De una manera muy sutil. Y es de una manera muy sutil porque hay que recordar que nunca el tentador llegará y nos deslumbrará y de repente ya estamos en eso. No, no, no. Pero sí de repente, una decisión en cómo enfrentamos una lucha o una batalla, sí nos vemos comprometidas así. Pero Dios sí es bueno. A veces, al perder un bebé, al enterrar a un padre, al sufrir una humillación o una injusticia, puedes pensar, Dios no es bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero tenemos que ir a la escritura porque en la escritura está revelada su verdad. Y sabes una cosa, Dios es bueno. En primer lugar, Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Ve conmigo, por favor, al libro de los Salmos. Y allí en los Salmos vamos a encontrar eh, a- algunas de las frases más preciosas que se convirtieron en cantos, ¿verdad? Al respecto de esta verdad. Y una de ellas es el Salmo 31:19, aunque como si tú has leído con nosotras el libro, hemos visto que al reflexionar en los primeros capítulos del Génesis tenemos suficiente revelación para ver cómo es un Dios bueno, generoso, bondadoso, proveedor, cercano, pero ese Dios bueno, cercano, generoso, proveedor, es del que a veces nosotros
decimos con nuestros actos o en la manera en la que reaccionamos que Él no es bueno. Pero ve lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Ese es Dios. Dios es bueno. Adelante, adelante en el libro, en el mismo libro de los Salmos, pero en el capítulo 34, en el versículo 8, la palabra de Dios dice así: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría los que se refugian en Él. Y vean que antes está diciendo el salmista, vengan, habla acerca de los indefensos, hablan acerca de cuando Él oró y tenía temores, pero el Señor lo oyó. Es que cuando las situaciones de la vida vienen, en donde debe de estar anclado nuestro corazón es en la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Pero no solo eso, también Dios nunca comete errores. Por supuesto que nosotros no lo decimos, pero cuando pasa algo, cuando enfrentamos una lucha y dices, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? Señor, mírame. A veces hasta orando nos atrevemos a decir palabras que ponen en tela de duda su bondad o su sabiduría. Ve lo que dice Isaías, en el libro del profeta Isaías, vamos a ver el capítulo 46, el versículo 10. Isaías 46, 10. Solo yo puedo predecir el futuro, dice Dios, antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y quiero llevarte más, un poquito atrás, el versículo 9. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Cuando en un medio de la adversidad, en medio de la dificultad, estamos pendiendo en una cuerda floja sobre esto será bueno para mí, esto está bien, Dios como que me está viendo, como que ya se olvidó de mí, como que le va mejor a alguien que no tiene a Dios. Lo que estamos diciendo con nuestros actos es que Dios no es bueno y no es así. Dios es bueno. Pero otra de las mentiras que están muy ligadas a esta es la mentira de que Dios no nos ama. Cuando nos pasa algo, cuando el dolor nos rebasa, cuando un problema viene, a veces podemos pensar, Dios no me ama. En el mismo sentido, a veces hemos escuchado el comentario, Dios me ama tanto, tanto, yo soy su hija consentida. Bueno, quiero decir que de manera negativa o de manera positiva, esa es una frase que está incorrecta. ¿Por qué? Pues porque Dios no hace acepción de personas. Él es santo. Él nos ama a todos. Dios nos ama porque Él es amor. Mira, ve conmigo a Juan, al Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Juan 15:13. Juan 15:13 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ustedes me llaman maestro, señor, y tienen razón porque lo soy. Estoy leyendo, perdón, me equivoqué, estaba leyendo Juan 13, pero debo de leer Juan 15:13, perdón. Juan 15:13. No hay un amor más grande que el de el dar la vida por los amigos. Cada vez que venga esta mentira a tu mente, debes de reflexionar en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario quedó asentado cuánto te ama Dios, cuánto nos ama. Allí Él firmó nuestra acta de adopción. El precio fue su sangre preciosa. Sí, Dios te ama. Y de ninguna manera, no hay forma en que nosotros pensemos que el amor de Dios está condicionado por algo. No, el amor de Dios es infinito e incondicional. Ve conmigo a la carta a los Efesios. Efesios, en el capítulo 3, los versículos 14 al 19. Dice la palabra de Dios en Efesios 3, 14 al 19. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra.
Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezcan con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo bien. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. El amor de Dios por nosotras es infinito e incondicional. La muerte, la enfermedad, la escasez, los desastres naturales no responden a un Dios violento, iracundo, ¿qué haré hoy? Verás cómo te la voy. No, 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 por favor. Eso, esas son ideas blasfemas sobre el carácter de Dios. Dios no es así. Dios es amor. Y otra cosa importante que debemos entender sobre que Dios es amor y nos ama es que no necesitamos hacer absolutamente nada para ganarnos ni su favor ni su amor. Vean ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 1, versículos 4 al 6, cómo lo deja declarado la palabra de Dios. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio tanto gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Cuándo nos amó Dios? Mucho antes de nacer. Eso significa, eso significa que nada hiciste para merecer su amor. Y a propósito, nada harás para ganártelo. ¿Cómo le ganas a Dios? ¿Cómo le ganas a Dios en amarte, en, tener un amor puro? ¿Cómo? De ninguna manera. ¿O cómo le puedes pagar su amor? Hermanas, nosotras venimos a la iglesia, nos congregamos, ofrendamos, visitamos, amamos, extendemos nuestra mano a los necesitados, no para ganarnos el favor de Dios y no para ganar puntos, no para estar bien con Dios, no. Lo hacemos en un resultado, en una respuesta a su bendito amor. Y, no, y lo hacemos expresándole al mundo el amor de Dios. No porque eso nos gane más favor, de ninguna manera. Eso no es así. Esto no solamente es una mentira, sino es una idea aberrante sobre el favor de Dios. Ade- Además, debemos de agregar algo, que el amor de Dios por nosotros no solo se expresó en la cruz del Calvario, sino que día a día Dios en su bendito plan, Él quiere lo mejor para nosotros. Y estoy profundamente conmovida al reflexionar en el Salmo número 21. Ve conmigo al libro de los Salmos, capítulo 21. Y ve, quiero que cuando lo leas con detenimiento, pienses en este rey. ¿Cuánto se alegra el rey en tu fuerza, oh Señor? Grita de alegría porque tú le das la victoria, pues le diste el deseo de su corazón. No le has negado nada de lo que te ha pedido. Le das la bienvenida con éxito y prosperidad. Le colocaste una corona de oro más puro sobre la cabeza. Te pidió que le preservaras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra y lo has vestido de esplendor y majestad. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado la alegría de tu presencia. Uy, cuando nosotros leemos todo esto, decimos, sí, yo quiero así, Señor, yo quiero que me trates así, yo quiero estar así contigo. Pero ve lo que dice el versículo 7. Todo esto pasa porque, pues, el rey confía en el Señor. El amor inagotable de Dios cuidará que no tropiece.
Cuando nosotros entendemos la palabra y venimos a la palabra, esta mentira se estrella contra el raudal de su sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios nos ama no por lo que hemos, no porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Y como Él es bueno, Él quiere lo mejor para nosotros. Y entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? Tenemos que analizar si esas cosas malas son el resultado de malas decisiones. Si esas enfermedades han venido a nuestra vida por una vida distraída de cómo debe de tratarse, una dieta de excesos. Debemos ver si esto que está pasando es resultado de esta generación o de este mundo caído. De este lado del cielo no podemos pretender vivir como si estuviéramos en el cielo. De este lado del cielo hay dolor, hay enfermedad, hay injusticias. Pero eso no es la expresión de Dios, es la expresión de la naturaleza caída. El problema no es ni Dios ni otro ser humano, el problema es el corazón del ser humano. Y ese pecado, y el pecado lo resolvió Jesús en la sangre en su misma sangre ofrecida a favor nuestro para vivir la vida que Dios quiere. ¿Cómo podemos ser libres de las mentiras? Solo y solo y solo siendo libres con la verdad que Él nos ha hecho libres. Y esa verdad es Jesucristo. Él dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a veces también hemos sido seducidas por esta mentira de, igual que mi papá, Dios es idéntico a mi padre. Pues no, Dios no es como nuestros padres. Fíjate cómo lo dice Juan 1:1, porque nosotros debemos de tener mucho cuidado con quién comparamos a Dios. Mira lo que dice Juan 1:1. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y si tú recuerdas, y si estuviste con nosotros en nuestro estudio sobre la carta a los Hebreos, Hebreos 1:3 dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el mismo carácter de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la diestra del majestuoso Dios en el cielo. ¿Qué significa esto? Que este Jesús no solo fue partícipe de la creación, no solo estuvo el día de la creación, es que Él es Dios. Y vas a escuchar muchas ideas mentirosas al respecto de Dios, de Jesús. Pero este Jesús está aquí retratado y aquí revelado. Juan 1:1 y Hebreos 1. Hebreos explica Juan 1. Nosotros podemos ver con claridad el rol de nuestro Salvador en la creación. De modo que si tú tienes que comparar con alguien a Jesús, solamente lo podrías comparar con Dios mismo, porque no hay con quién más compararlo. Dios es infinitamente más sabio, más generoso, más grande, más amoroso que nuestros padres terrenales. Ve conmigo a Hebreos, pero en el capítulo 12, versículos 9 al 10. La palabra de Dios dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Dios es infinitamente más grande que nuestros padres terrenales en todos los sentidos. Y el último me conmueve. ¿Para qué? A fin de que participemos de su santidad. ¿Qué mentira de estas has creído? ¿Qué mentira de estas ha seducido tu corazón? ¿Qué situación, qué dolor ha destapado en ti, esa sensación de pensar Dios no es bueno, ese sentimiento de Dios no debe de amarme? Como si es un Dios amoroso, ¿qué está sucediendo? ¿O estás tan enojada con un hombre en autoridad que pasas ese corajito a Dios y dices, yo creo que tú también?
sea cual sea esa situación, la palabra de Dios dice que si conocemos la verdad nos hará verdaderamente libres. Esa verdad es Jesucristo y Él quiere hacernos libres de cargar con ese peso de mentira sobre nuestra espalda. Hacernos libres para tener una conciencia real y clara, una percepción santa, un discernimiento claro y preciso sobre lo que Él es. ¿Cómo podemos tenerlo? A través de su palabra. Es solo a través de su palabra. Reflexiona en los versículos que te hemos compartido y déjanos saber en los comentarios qué piensas, con qué estás luchando. Déjanos orar por ti. Búscanos en las redes sociales y escríbenos. Estamos para servirte. Mujeres de la Palabra es un ministerio de la Iglesia Bautista Estrella de Belén y nada nos daría más gozo que poderte acompañar en tu andar con Cristo. Estamos para servirte. Dios te bendiga. Bye.